El primer tema, ¿no? O sea, ¿cómo impacta las tipologías de procesos en lo que es la direccionalidad de los costos? Revisamos un poco las definiciones que vimos ayer, ¿no? Donde Enrique al comienzo de la clase, en realidad al final de la clase del jueves estaba hablando sobre esto, ¿no? Decía que los costos directos correspondían a factores que pueden vincularse y efectivamente se vinculan en forma inequívoca y excluyente con un objetivo del proceso productivo. En cambio, los costos indirectos eran de aquellos que no podían vincularse o que pudiendo vincularse no se efectivizaba esa vinculación o no se practicaba. Generalmente esto de efectivamente vincular o no tiene que ver con cuestiones de bueno, conveniencia en algunos casos, que el empresario o la empresaria vea la necesidad de direccionar costos, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos con esto de si pueden vincularse y se vinculan? Bueno, en el caso de la energía, por ejemplo, a mí me pasó en una empresa eh, de sugerir a los empresarios que pongan un medidor en pie de máquina para poder controlar la energía y direccionarla, ¿no? Y poder medirla en función de los productos que pasaban por esas maquinarias. Y si el empresario no ve cuál es la conveniencia tal vez de hacer eso, eh, nos va a decir que no. Y entonces sería un factor que podría vincularse, pero después no se desarrolla. O sea, el factor indirecto es aquel que pudiendo no se hace o que por naturaleza ya, o por ejemplo, su indivisibilidad manifiesta ya es un factor indirecto, un costo indirecto desde el vamos, ¿no? Y el directo sería aquel que, bueno, puede vincularse, naturalmente, o que, bueno, pudiendo, efectivamente se vincula, ¿no? Esa es un poco la explicación de estas dos definiciones. Ahora, ¿pueden los procesos de alguna manera inferir o de alguna manera impactar en esto de los costos directos o indirectos? Nos vamos a meter en ese tema un poco también mirando qué tipologías de procesos conocemos. ¿Esto para qué nos sirve? Hace unos segundos les dije que uno de los grandes temas es encontrar esas acciones dentro de los procesos. Bueno, tal vez esta primera parte, esta unidad 6, lo que aborda es qué nos podemos encontrar en esa especie de signo de pregunta que tenemos allí entre los factores y los objetivos o resultados productivos, ¿no? O sea, eso que nos cuesta capaz entender y cuáles acciones son y qué tipo de acciones son, ¿no? Bueno, algo que nos puede ayudar mucho a entender eso es entender justamente la tipología de cosas que nos podemos encontrar allí dentro, ¿sí? Eh, Aquí, bueno, más sobre los costos directos, que esto lo vimos ayer, el jueves, el tema de los costos directos, también, de alguna manera, nosotros basamos esta relación de direccionalidad en función de relaciones de productividad entre los factores y los objetivos de carácter unívoco, ¿no? Un poco eh, como adicionándole a esta definición la cuestión de las relaciones de productividad. Y el caso de los indirectos obviamente tienen que ver con relaciones de productividad de carácter no unívocas, ¿no? Eh, Ahora bien, los tipos de procesos que nos podemos encontrar son en función de los objetivos que se logran, ¿no? Podemos clasificar en procesos simples y procesos múltiples, alternativos y conjuntos. Lógicamente, el proceso simple, esto se refiere bien a la cantidad de objetivos o resultados productivos que obtiene la empresa. La primera clasificación es muy sencilla, o tenés una empresa monoproductora o de un solo producto o múltiple. Tal vez la más compleja es, bueno, dentro de los múltiples podemos tener múltiples alternativos o múltiples conjuntos o con productos conexos, que ahora vamos a ver en las próximas diapositivas de qué se trata esto específicamente. Un proceso simple
todos los factores, sus costos, las acciones que los consumen, todo está direccionado a ese único producto. Puede ser un único producto, puede ser un único proyecto, pero hay un proceso simple. Nosotros podemos, de alguna manera, vincular todos estos factores y sus costos a las acciones y por lo tanto, todas esas acciones también a ese único producto, ¿no? Profesionalmente, o sea, si bien esto de los procesos, porque algunos se puede imaginar, si hay una empresa que tenga un proceso simple. A ver, no lo busquen porque la empresa solamente tenga un proceso y que sea simple, sino que estos tipos de procesos se dan en una organización tal vez de manera simultánea, o sea, tenés dentro, no simultánea, bueno, dentro de un mismo proceso tenés capaz a todos los procesos funcionando, un simple, un múltiple alternativo, un múltiple conjunto, o sea, pero sin embargo hay empresas que tienen procesos simples, ¿sí? Yo pensé que profesionalmente nunca lo iba a vivir y sin embargo cuando trabajé en la olivícola, en la primera fase de producción, antes de que hicieran la opción de prensado de aceite, la empresa que era una finca de la cual, de una actividad, sacaban toneladas de aceituna, ¿sí? En un momento ignorante, esto le sucede a la gente que no sabe del tema de productos primarios, ¿no? Le pregunté al ingeniero agrónomo por las aceitunas blancas y negras, ¿no? Las verdes y las negras. Me miró como diciendo, bueno, muchacho, usted se nota que es un hombre de ciudad, ¿no? Y bueno, en realidad es una cuestión de maduración, es la misma aceituna, ¿no? ¡Wow! Me quedé medio como bobo adelante del comentario, ¿no? Es como en el tambo, ¿no? Cuando te aparece el ternero y el tambero te explica que la vaca si no da luz no tiene leche, ¿no? Y uno se queda, cuando uno no es hombre de campo, no es el caso de Cartier, que sí es ¿cómo es? Es de boina llevar. Un tambero te diga que la vaca da a luz a un ternero. No, bueno, yo no voy a decir parir porque queda muy feo, muy guarango. Da luz. Dejamos este comentario. También coincidiendo contigo respecto de que este concepto de los procesos de producción simple son conceptos válidos y de alguna manera en algunos puntos lo podemos usar, sobre todo cuando analizamos, desagregamos o cuando mapeamos las acciones de un proceso de producción. Digamos, existen acciones que reúnen las características del proceso de producción simple, es decir, el producto único, que si bien ese producto no es un resultado productivo final, sí es un producto único de una acción o de una actividad. Pero coincidiendo contigo respecto de que resulta difícil ubicar profesionalmente empresas con procesos de producción simple, es decir, con un único monoproducto, referido a la actividad primaria Se olivícola. te escucha muy bajo, Enrique. Fíjate si podés mejorar el audio. Sí, a ver, hablo más cerca. Ahí un poquito mejor. Bueno, no, quiero decir que si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de la olivicultura, sí, bueno, tengo un producto único porque solo tengo aceitunas en ese proceso, sin embargo suelen aparecer estas características, es decir, no todas las aceitunas tienen a lo mejor el mismo, eh, el mismo diámetro, es decir, el mismo tamaño, entonces suelen aparecer, aún siendo aparentemente procesos de producción único, procesos de producción múltiple por el hecho de que podemos tener un cierto volumen de producción de aceitunas con tamaño tal y tal otro volumen de producción del tamaño cual, lo cual lo convertiría en un proceso de producción en la interpretación múltiple, es decir, más de un producto, aún siendo todos ellos aceitunas. Sí, también están
los tipos de aceituna, la varietal, ¿no? Que después también estudiándolo un poco más, uno dice, ah, bueno, cuando empieza a aprender del proceso se da cuenta que, bueno, tal vez haberlo pensado como simple fue un poco medio vago, ¿no? Pero sí, también están los distintos tipos como la uva, que tiene Malbec y el Cabernet Sauvignon, Merlot. La aceituna tiene la arbequina, la arbosana, changlot real, o sea, todas varietales que no están en la misma finca. Entonces, ahí sí, es como que la cosechadora tenía pautas de decir, bueno, ahora cuando hago este cuadro de cosecha, aparece este tipo de aceituna, y entonces ahí se convertía en un proceso múltiple, ¿no? Bueno, y diría, difícil de catalogar todavía, pero bueno, en principio uno podría decir, si todas las plantas fueran del mismo varietal, y la empresa como que cuando cosecha no ve si la aceituna es más chica, más grande, negra o verde, no, cosecha y uno ve en los vines, en los canastos, todos los tipos de aceituna, o sea, de todos los colores y de todos los tamaños. Entonces es como que va por tonelada fruta, le llaman ellos. Pero sí, es verdad, me parece más lo que dice Enrique, más desde la varietal puede llegar a aparecer la idea. Pero a ver, todo esto lo que tiene por objetivo es que uno agudice los sentidos y le preste atención a estas cosas, que parecen menores, pero no son tan menores, ¿no? Sobre todo ahora cuando veamos o avancemos un poquito más, ¿no? Porque en este tipo de procesos, ¿no? Eh, eh, en el simple, de alguna manera lo que estamos viendo es que lo que hay que observar, bueno, todos los factores, sus costos, las acciones que los reciben, hasta la interacción que tengan las acciones entre sí, todo va a parar a ese único objetivo, ¿no? Cambio en el proceso múltiple alternativo, eh, los costos de los factores, lo que consumen las acciones, brindan los servicios a dos objetivos mínimamente, ¿no? Pero donde en esos objetivos, yo generalmente en la clase presencial agarro la llave, esto verde que ven ahí es como si fuera una llave que uno la puede mover con la mano, ¿no? Y entonces direcciona, bueno, ahora voy a producir A, dentro de 2 horas B, después toda una semana A, y así voy moviendo la llave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso me lo permite. O sea, yo puedo, en el molino harinero, por ejemplo, nosotros tenemos 4 tipos de harina: doble cero, triple cero, 4 0, la de tapa de empanada, que es una harina triple cero especial, y después tenemos semolín y germen de trigo. Bueno, en el molino, ¿qué hacen? Esa llave la mueven permanentemente. Generalmente hoy en día se está moviendo entre la triple cero y 4 0. Pero normalmente podría moverse hacia el germen de trigo, al semolín, ¿no? O sea, depende del proceso que estamos haciendo. O sea, el de molino sería un proceso múltiple alternativo. Obviamente esto no es la llave loca que yo la puedo mover como se me ocurre, porque cada vez que la muevo, ¿qué pasa? Cambia el resultado de una organización, cambian eh, los resultados, porque no es lo mismo producir y vender harina triple cero que 4 0 que germen de trigo. O sea, se imaginarán que tienen distintas rentabilidades, y cuando yo muevo la llave estoy cambiando también el resultado de la organización. Enrique. Marcelo, Sí. déjame poner un signo de interrogación sobre tu afirmación de que un molino harinero es representativo de un proceso de producción múltiple alternativo. Si bien es cierto lo que acabas de decir, que tenés la posibilidad en un molino harinero de mover esta llave verde para hacer más o menos harina 3.0, harina 4.0, semolino, lo que fuese. Sin embargo, siempre aparece la necesidad impuesta por el propio proceso de producción de no poder eh, producir harinas, cualquiera sea el tipo, sin a la vez producir a flechillo. Es Sí, decir, bueno, eso es un... el Sí, propio sí. proceso de producción es un poco romper el grano y sacar la cáscara, que es el afecho, la
en definitiva termina siendo harina, de modo que eh, no sería un ejemplo muy, Sí, muy tiene un barro ahí, sí, es verdad, sí, 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 sí. alternativo, Bueno, pero porque sirve, que vos podés decidir hacer solo harina 3.0, solo harina 4.0, solo semolín y nada más que eso, y eso no es así porque siempre va a no, aparecer estamos de eh, acuerdo. los coproductos. Sí, sí, en el caso de la harina siempre, bueno, yo capaz que no lo quise complicar, pero no es el ejemplo puro, ¿no? De- pero bueno, ejemplos hay montones, ¿sí? O sea, no sé, una empresa que fabrica fibrones o borradores y esas cosas para elementos didácticos, bueno, yo puedo de alguna manera elegir eh, lo que voy a... Tenemos Sí, cercano, Marcelo, de la panadería que venimos trabajando. claro, sí, 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 sí. Si yo efectivamente puedo poner las acciones eh, disponibles para hacer pan francés o disponibles para hacer medias lunas. Y eso es de alguna manera mover la llave para direccionar las mismas acciones, amasado, oreo, horneado, hacia uno o hacia otro producto. Claro. Bueno, no, igualmente no sé si con el ejemplo igual quedaba claro, creo, o sea, si bien el del molino no era, como dice Enrique, el ejemplo más puro, digamos, del proceso alternativo, existe la llave, ¿no? O sea, uno en realidad cuando vas a fabricar harina, si bien siempre tiene el afrechillo y lo tiene que procesar, y ahí estaríamos en la otra dinámica, que sería el proceso que viene ahora, que es el del múltiple conjunto, ¿no? Donde tenemos dos productos que salen. Cuando yo elijo la harina 00, 30, 40, si bien hay una elección de alternativa con el proceso alternativo, al mismo tiempo estoy generando un proceso de tipo múltiple conjunto. ¿Por qué? Porque aparece el afrechillo como producto conexo obligado en cualquiera de los productos que elija, ¿no? De los que le nombré, en cualquiera aparece el afrechillo y generalmente los molinos terminan haciendo un proceso para venderlo a granel, pero le hacen un proceso de prensado y lo terminan vendiendo a granel a los clientes, ¿no? Que sería todo, como bien explicó Enrique, lo que queda del trigo, ya limpio de alguna manera de impurezas que no pueden ser vendibles, obviamente, o comercializadas. Eso quedó cuando ya se hace una primera limpieza de impurezas antes de entrar a los hilos de fábrica y después se hace una segunda limpieza cuando ya se lleva el proceso a fabricar la harina. Entonces, es como que el afrechillo que queda es restos de trigo, pero que, bueno, se utiliza en muchos casos para alimentos de animales e incluso más refinado se termina utilizando en lo que es las dietas alimentarias de tipo, ¿cómo es? No veganas, sino como es, dietéticas y esas cosas, ¿no? Bueno, y el proceso múltiple conjunto, a diferencia de este, en realidad tenemos también múltiples productos u objetivos, pero donde los costos de los factores y las acciones que los consumen están sí o sí direccionados a lograr un producto y otro, ¿sí? O sea, generalmente se puede considerar que puede haber algún producto que es principal o otros secundarios, pero en realidad son un grupo de productos que salen del mismo proceso, de las mismas acciones y utilizando los mismos factores. Nosotros muchos ejemplos de este tipo de proceso conjunto los tenemos, por ejemplo, en la industria petroquímica o petrolera, ¿no? Donde en un proceso de desintegración, como es el del petróleo crudo, ¿no? En la primer torre de destilación, que se llama topping, aplicándole calor vapor a través de la caldera y temperatura en esa torre, se empiezan a destilar los distintos combustibles, saliendo gas por tope de torre, después nafta virgen, querosén, fueloil, gasoil, fondo de torre o brea, asfalto.
no hay forma de obtener nafta sin que aparezca el gas o el queroseno, ¿no? O sea, es un proceso que todos los productos salen al mismo tiempo, usan los mismos recursos, comparten las mismas acciones, por lo tanto, nos encontramos con un proceso muy habitual en las empresas, porque uno cree que no, bueno, eso se da nada más en las empresas petroleras, no, a ver, un carnicero que recibe una media res en su carnicería, también cuando va a sacar los cortes está teniendo un proceso conjunto, o sea, ningún carnicero vende lomo y bola de lomo y el resto lo tira, ¿no? En realidad salen múltiples productos y son todos de la misma media res. Bueno, el caso del afrechillo es también un ejemplo, ¿no? O sea, respecto de cualquier producto vinculado con la harina. En el mismo molino harinero donde nosotros estamos trabajando, hay un segundo proceso que es la planta húmeda, del cual se extrae gluten y almidón de trigo. Y si querés gluten, tenés que lograr el almidón. Si querés almidón, tenés que pasar por el gluten. O sea, no te queda otra que conseguir los dos productos y es un proceso del tipo conjunto, ¿no? Obviamente esto tiene un impacto en la direccionalidad de los costos, o sea, la tipología del proceso impacta de alguna forma en lo que habíamos hablado al comienzo de la direccionalidad, ¿no? Los procesos simples, ¿qué provocan? Que esta naturaleza de procesos lo que le da le da carácter unívoco a la relación entre los factores y ese único producto, ¿no? La relación factor-producto, con independencia de si estamos hablando de que los costos entraban por acciones inmediatas o mediatas, o sea, en un proceso simple las hay de los dos tipos, y sin embargo, al estar direccionados hacia un único producto, estos costos de estos factores, podríamos decir que son todos directos o tienen relación unívoca con este único producto que estamos logrando, ¿sí? Por lo tanto, sí, es verdad lo que decía Enrique, que en el caso del, o sea, si nosotros hiciéramos un solo tipo de harina en el molino harinero, siempre estaría el afrechillo como subproducto, por lo tanto, no entraría ni en alternativo ni en simple, sino sería un proceso conjunto del vamos, aunque después sí aparezca la llave y yo pueda moverla para hacer distintos tipos de harina, ¿sí? Perdón, Marcelo. La primera conclusión sería que en realidad la categoría de costos indirectos no aplica en un proceso de producción simple. No existen costos indirectos simplemente porque independientemente que el factor haya sido consumido en una acción inmediata del flujo de producción o mediata de una actividad de apoyo, unas y otras, unos otros factores, unas y otras acciones, tienen vínculos unívocos con el único producto simplemente porque no hay otro. Por lo tanto, no, es decir, la categoría de costos indirectos es una categoría que existe solo en algunas tipologías de procesos de producción, pero no en todas necesariamente. Sí, de acuerdo. En cambio, en los procesos múltiples conjuntos, justamente se da la inversa, o sea, dada esa naturaleza de los procesos múltiples conexos, le da el carácter de no unívoco a las relaciones de productividad que se puedan establecer entre factores, acciones y objetivos. Por lo tanto, la figura, como diría Enrique, de los costos directos no sería admitida, sino que en realidad en un proceso conjunto todos los costos serían indirectos. Esto me ha llevado, en mi caso me ha llevado a más de una discusión, porque en el caso del molino, volviendo, yo porque me resisto un poco al caso de la panadería, porque ya las medialunas y el pan francés ya
a los chicos lo debe tener un poco cansado, pero en el molino, que tenemos el proceso de gluten y almidón, que es un caso interesante para analizar, porque en la Argentina es el único molino que hace gluten y almidón de trigo, por lo tanto es el único que tiene ese tipo de proceso. Si alguno se quiere ilustrar en ese tema, decir cómo ustedes pueden obtener el gluten de la harina en su casa. O sea, es un proceso que es bastante simple. O sea, si uno le agrega a la harina agua solamente y va como amasando ese bollo que queda, y después, bueno, ese agua que queda alrededor del bollo lo saca y vuelve a tirar agua y vuelve a amasar un poco, hasta que notan que la masa queda en un estado que no absorbe más agua, eso que quedó es el gluten. Mientras que todo lo que quedó en el balde o en el fuentón que hayan juntado el agua, es agua mezclada con almidón. El gluten es pura proteína, el almidón es todo hidrato de carbono. Entonces, imagínense en un proceso conjunto, eso no es que lo hacen artesanalmente como lo hacemos nosotros, sino que hay una máquina que lo que va haciendo permanentemente es agregándole agua a la harina y va haciendo el amasado en grandes proporciones de ese gluten y va desechando lo que le llaman ellos la lechada, que es como agua con almidón, y es un agua blanquecina, y después tienen que hacer un proceso de secado para sacarle el almidón, y al gluten lo mismo, los convierten en polvo. Ahora, en ese primer proceso, que es cuando sacan el gluten del almidón, es un proceso conjunto. Entonces, los dueños de la empresa me contrataron a mí para develar el gran tema de cuáles eran los costos que le correspondían al gluten y cuáles al almidón. Entonces yo discutía con ellos y decía, pero no tiene ningún sentido sacar esto, porque desde la gestión no los va a ayudar en nada, ¿no? Porque nosotros tenemos que decidir, y en principio el gluten era nuestro producto estrella, y después los trigos vinieron mejor, entonces el almidón pasó a ser el producto estrella, y entonces no sabemos cómo manejar los stocks que nos quedan, y si no sabemos el costo, no sabemos nada. Digo, pero a ver, pero es imposible sacar el costo del gluten y del almidón. O sea, no hay costo directo al gluten y al almidón hasta el punto en que se separan, ¿no? Cuando se separan, sí, después cada uno tiene su proceso y ya se convierte, o sea, pasaríamos a otro tipo de proceso. Pero en este caso en particular, cuando llegamos a este punto, que aparece el gluten y el almidón juntos. Entonces, todos los costos ahí son costos al proceso conjunto, pero no puedo direccionarlos al gluten o al almidón. No hay forma. La naturaleza de ese proceso no lo permite. Que puedo hacer una fórmula mágica, los que son contadores me entenderán, algunos hacen la gran fórmula y terminan apropiando costos conjuntos a los 2 productos, 3 productos con eso. En la petrolera se utiliza muchísimo eso, la famosa fórmula isomargen, ¿no? Y se distribuyen costos conjuntos. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, ¿tiene alguna utilidad? Que alguien me diga, sí, la rentabilidad de la nafta virgen es tanto y la del gas es tanto. ¿Y dónde sacaste toda esta fórmula? ¿Y en la gestión en qué cambia? Porque al fin y al cabo, cuando yo pongo harina en el molino harinero para hacer gluten de almidón, ¿qué sale? Salen los dos. O sea, la única variable que yo podría manejar es, bueno, ¿cuánta harina tengo que procesar, ¿no? Para conseguir tanto gluten y tanto almidón? Pero no puedo separar esos costos. Desde la gestión no tiene ninguna utilidad, por lo tanto, lo que decimos aquí es que este tipo de proceso, lo que me está diciendo es que el factor es indirecto a los objetivos, ¿no? Y finalmente están los múltiples alternativos. En los múltiples alternativos tenemos en convivencia costos directos, costos indirectos. Obviamente que si los factores que pasan por acciones inmediatas, si las unidades de obra que se vinculan con los objetivos tienen medición, estamos en presencia de costos directos. Si no tienen medición, estaremos en presencia de costos indirectos. Algunos toman por lógica de decir que todos los costos de las acciones mediatas son indirectos. Sin embargo, habría que hacer una separación, porque si las acciones mediatas tienen uso exclusivo,
por ejemplo, no sé, nosotros teníamos en una empresa una actividad de flete que estaba habilitada exclusivamente para un tipo de producto. Y la determinamos como tal, y era una acción mediata, según lo que nosotros habíamos determinado. Si esa acción mediata está afectada al uso exclusivo de un determinado objetivo, podríamos decir que una acción mediata también podría ser directa en ese tipo de casos. Ahora, si no es de uso exclusivo, generalmente las relaciones o los vínculos son no unívocos, ¿no? O sea, fíjense cómo la tipología de proceso desde el vamos impacta en este tema de la direccionalidad. Y obviamente no es lo mismo hacer costos o armar mapas en procesos simples, múltiples alternativos, múltiples conjuntos, teniendo también la premisa de que no vamos a encontrar exclusivamente uno de ellos en cada empresa, sino probablemente, como bien vimos en el caso del Molino Harinero, fíjense, tenemos el proceso conjunto y al mismo tiempo tenemos la alternativa de elegir el tipo de harina. O sea, lo que tenemos que tratar de ver es eso, ¿no? Las distintas, a medida que uno va armando el mapa. Y a ver, en el mapa del molino harinero, si ustedes lo verían, verían perfectamente que previo a la decisión, digamos, si bien hay una decisión alternativa del tipo de harina, cuando uno toma la decisión, ahí estaría el proceso alternativo, deriva en un proceso conjunto, cualquiera de las harinas, ¿no? En la harina 00, 000, 40, el semolino, el germen de trigo, siempre va a tener como subproducto el afrechillo, como bien dijo Enrique. Bueno, me quedó marcado, ¿viste? Ahora me dejaste, esas cosas que me dejaste marcado, voy a reflexionar cada vez que diga el caso de molino harinero. Lo voy a dejar grabado para no olvidarme. Pero ahí tenés un proceso en realidad múltiple alternativo en la decisión, pero cuando tomaste la decisión aparece el conjunto. Y capaz que después, cuando, no sé, en el caso del gluten, por ejemplo, y el almidón, ahí tenés un proceso conjunto. Ahora, después el gluten, ¿qué pasa? Cuando sale el gluten de esa máquina, aparece la alternativa de hacer gluten normal o gluten modificado. O sea que salís de un proceso conjunto y vas a un alternativo, ¿sí? O sea, no conviven estos procesos dentro de una misma empresa, ¿sí? O sea, no es que todo tiene que ser o múltiple alternativo, o múltiple conjunto o simple. Te vas a encontrar los tres en cualquier organización. Marcelo, eso se ve Sí, en la próxima diapositiva. sí. Por eso me anticipaba eso, ¿no? Sí. Acá tienen, bueno, es un caso, no es un caso, sino es justamente la ilustración de esto, ¿no? O sea, es más, en el caso que vamos a ver nosotros ahora del nuevo campito, conviven todos estos procesos, hay procesos conjuntos, hay procesos múltiples alternativos, más que exactamente procesos, hay lugares de la secuencia lógica del mapa donde vamos a detectar, ¿no? Alternativas, producción conjunta o producción simple, y es importante detectar esos lugares dentro de cada proceso, porque es donde van a presentarse los interrogantes o las alternativas a la hora de generar la información de costos, ¿sí? O sea, es como que cuando uno hace el mapa, todo esto, ¿qué me queda de todo esto? Que yo tengo que, de alguna manera, tenerlo en mi cabeza para no dejar de reflejarlo en el mapa, ¿sí? O sea, el caso de lo que me decía Enrique, me señaló, si yo les muestro el mapa del molino harinero, ustedes van a ver efectivamente que el afrechillo sale del mapa, o sea, que está. El asunto es que la obsesión de los que hicimos ese mapa era encontrar si era conjunto, múltiple alternativo, si era simple, no, sino simplemente a medida que uno va avanzando en el desarrollo de ese mapa, encontrar estas cuestiones y ver cómo después desde lo técnico poder resolverlo. ¿Sí? Porque al fin y al cabo no deja de ser un tema a analizar cada vez que te aparece un proceso conjunto o cada vez que te aparece un proceso múltiple alternativo, ¿no? Tal vez el más sencillo de manejar sería el proceso simple, pero también admitamos que es uno de los procesos que
se puede encontrar en determinados tramos, no en un proceso global, pero es más difícil encontrarlo en un proceso, como único proceso de una organización, como dijimos al comienzo.